Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gonzalo Silva y creo que muchos de los que estoy viendo nos conocemos ya del HOSPI, pero bueno, por si hay gente que no me conoce, soy médico clínico de acá, del Hospital del Cruce, y bueno, me han invitado a dar una clase de insuficiencia suprarrenal, un tema bastante lindo y que se ve bastante frecuente en la práctica clínica y es que es un desafío interesante para el médico internista, para el emergentólogo y para quien hace consultorio también. Así que la idea es enfocarlo más que nada para esos ámbitos y no como una clase de pregrado en la que veíamos qué enfermedad, enfermedad por enfermedad y cómo hacer el diagnóstico de cada enfermedad, sino hacerlo más sindromático para la práctica clínica. Eh, Obviamente cualquier duda o pregunta me dicen, me paran y si hay alguna duda me van diciendo. Se agradece la participación y, y bueno, y que haya intercambio. Este, Arrancamos. La insuficiencia suprarrenal se define como una producción inadecuada de cortisol para las necesidades fisiológicas, ¿sí? Entonces, una insuficiencia renal es un trastorno que se caracteriza por una disminución en la secreción de principalmente hormonas esteroideas por parte de la glándula suprarrenal. Recordemos de pregrado que la glándula suprarrenal son dos glándulas retroperitoneales que están sobre el riñón y que se subdividen en una corteza que es básicamente lipídica y que produce hormonas lipídicas, y una médula que no la vamos a estudiar en este caso, pero que produce hormonas que son la norepinefrina, la epinefrina, o adrenalina y noradrenalina, y un poco de dopamina. En este caso, en esta clase, nos vamos a enfocar en la corteza suprarrenal y en las hormonas que son lipídicas, ¿sí? Bueno, entonces la glándula suprarrenal se divide en tres sectores. Un sector, el predominante, produce los glucocorticoides, la zona fascicular. Em, pero además produce, aparte de los glucocorticoides, se producen mineralocorticoides, el principal la aldosterona, y andrógenos adrenales, ¿sí? Cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, básicamente nos referimos a los glucocorticoides, pero la enfermedad también, o la patología también, puede producir déficit de mineralocorticoides o andrógenos. Esto es el repasito que les había dicho. Acá se ve una glándula suprarrenal, la médula muy vascularizada, de la cual no vamos a hablar, y la corteza, que a su vez se ve dividida en tres bloques, rodeada por arriba por una cápsula. No sé si ven la flecha. La parte más grande es la fascicular, donde se producen los glucocorticoides. La parte más externa, que sería el 10% de la glándula aproximadamente, es la zona glomerular, donde se producen los mineralocorticoides, el más importante es la aldosterona, y por debajo acá, chiquito, zona reticular, donde se producen las hormonas sexuales, la dehidroepiandrosterona, que es muy importante, más que nada, en las mujeres. Acá está la histología, cómo se vería y cómo es la zona fasciculada, que son fascículos, la zona glomerular, que forman pelotitas como los glómerulos renales, y la zona reticulada, un retículo. Bien, entonces la insuficiencia suprarrenal es una enfermedad que puede presentarse de forma aguda o de forma crónica. Y a su vez, como la regulación de las hormonas adrenales depende del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, la enfermedad se puede dar por afectación primaria de las glándulas suprarrenales, por un déficit de las glándulas suprarrenales, o por una patología que afecte tanto al hipotálamo como a la hipófisis. Entonces, cuando la afectación es de las glándulas suprarrenales, hablamos de insuficiencia renal primaria. Cuando hablamos de un déficit de ACTH, o sea, de la hipófisis, hablamos de insuficiencia suprarrenal secundaria. Y cuando hay un problema en la hipófisis y en la secreción de CRH, hablamos de insuficiencia suprarrenal terciaria. Esto en la práctica clínica se divide de una forma más sencilla.
hablamos de insuficiencia adrenal primaria, cuando afecta a la glándula, y reunimos o agrupamos a lo que sería la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria en un mismo grupo y le llamamos insuficiencia suprarrenal o insuficiencia renal central. ¿Por qué? Porque la práctica clínica no nos cambia nada en cómo hacemos el diagnóstico, en cómo hacemos el abordaje y en cómo hacemos la terapéutica desde la insuficiencia suprarrenal central a la periférica, sería a la primaria, ¿sí? Así que lo agrupamos en esas dos formas. Y después, como la enfermedad se puede presentar de forma insidiosa, solapada, con síntomas eh, bastante difíciles de diagnosticar inicialmente, hablamos de una enfermedad en forma crónica, una evolución crónica, y otra que es la presentación aguda, abrupta, súbita, que se presenta en la emergencia, que es la crisis adrenal. También vamos a hablar un poquito de eso. Bien, acá el repasito entonces, la glándula suprarrenal, cuando la patología o la enfermedad afecta a la glándula, y destruye la glándula, hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis, insuficiencia suprarrenal central, ¿sí? Recuérdense que este eje, hipotálamo hipofisiario adrenal, es un tipo es importante porque afecta a la regulación de las hormonas que produce la glándula suprarrenal, está supervisada por el hipotálamo, por el cerebro, a través del hipotálamo, por la amígdala, de ahí a la importancia de que se liberen en situaciones de estrés. A su vez actúa con el CRH sobre la hipófisis y la hipófisis libera ACTH para actuar sobre las glándulas adrenal, actúa la ACTH sobre la zona fasciculada y reticular, predominantemente es sobre lo que actúa, para liberar, para liberar glucocorticoides y andrógenos sexuales. La parte más externa de la corteza, la que habíamos visto acá arriba, la zona glomerular, está regulada por otro eje, por el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, de ahí que hago este repaso, porque una insuficiencia suprarrenal primaria va a tener afectación de todas las hormonas que produce la glándula, la glándula suprarrenal, ¿sí? Va a tener afectación de los mineralocorticoides, de los glucocorticoides y los esteroides sexuales. En cambio, la afectación central va a afectar solamente a la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales, ¿sí? Entonces ya eso nos va a servir tanto para la clínica eh, como para el diagnóstico. Entonces, si bien es una enfermedad de baja prevalencia, tiene un elevado impacto en la salud individual, y a su vez pone en riesgo vital al paciente. Previamente al conocimiento y a la síntesis de los corticoides sintéticos, como usamos actualmente y los conocemos, esta enfermedad era mortal, ¿sí? Se morían como mucho al año, a los 2 años, ¿sí? Actualmente, con el uso de corticoides, nosotros podemos tratar a estos pacientes y que tengan una expectativa de vida casi normal, con el riesgo de que si yo uso además el tratamiento, también genero problemas, entonces yo debo conocer la enfermedad, saber tratarla y saber cómo em, controlar el tratamiento a largo plazo cuando hago el diagnóstico y el seguimiento. Así que por eso es importante conocerla. Entonces, para repasar un poquito, entonces la insuficiencia adrenal primaria resulta de la destrucción gradual del córtex adrenal, ¿sí? Generalmente las patologías que la afectan la van destruyendo lentamente, ¿sí? Entonces, el déficit de las hormonas, de las hormonas que produce se va destruyendo, se van produciendo lentamente, de forma insidiosa, ¿sí? Entonces, eh, inicialmente no va a haber síntomas, o se pueden producir síntomas cuando el sujeto, el paciente, sufre una situación de estrés, entonces ahí la reserva de glucocorticoides no va a alcanzar y se va a manifestar la enfermedad, sino como porque para que se produzcan los síntomas es necesario que al menos se destruya el 90% del parénquima glandular para que haya clínica. Si no, se puede manifestar en situaciones de estrés, como una cirugía, un parto, un infarto agudo de miocardio, una enfermedad, cambios climáticos, bueno.
Eh, así las enfermedades que uno le tienen que venir a la cabeza cuando hablamos de insuficiencia adrenal primaria, básicamente son dos. Antiguamente siempre hablamos de la adrenalitis tuberculosa, actualmente cada vez menos, y hablamos como el primer diagnóstico diferencial a tener en cuenta en caso de insuficiencia adrenal primaria a la adrenalitis autoinmune, ¿sí? Una enfermedad autoinmune que ya veremos si se asocia a otras enfermedades o está sola, pero sería la principal causa entre el 70 y el 80% de las causas de insuficiencia adrenal primaria. Tenemos que pensar en adrenalitis autoinmune, después tuberculosis, después otras infecciones, tumores y más que vamos a ver más adelante. Bueno, la disminución del cortisol plasmático, o sea, cuando la glándula en la insuficiencia primaria deja de producir cortisol, conlleva a una concentración aumentada de la ACTH en plasma, ¿sí? Como respuesta al no haber cortisol para regular negativamente el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, las concentraciones de ACTH serían responsables de la hiperpigmentación que se produce en los pacientes que tienen insuficiencia adrenal primaria. Es decir, que los que tienen central, insuficiencia adrenal central, y no producen ACTH no van a tener esta manifestación clínica. Por eso es importante marcarla. Entonces, debido a la atrofia de la zona glomerular, se produce déficit de mineralocorticoides causada por alteraciones hidroelectrolíticas y la hipotensión. Y la atrofia de la zona reticular produce déficit de esteroides suprarrenales. Todo esto siempre hablando de insuficiencia suprarrenal primaria. En cambio, como dijimos hoy, en la insuficiencia suprarrenal central, la afectación se produce en el hipotálamo o en la hipófisis. Únicamente no nos va a interesar diferenciar entre una y otra, sí entre primaria y central. Entonces, en la insuficiencia adrenal central, en estadios iniciales de la enfermedad, la secreción basal de ACTH va a ser normal, pero va a haber una respuesta disminuida al estrés, ¿sí? Y esta secreción basal de ACTH va a hacer que la glándula suprarrenal paulatinamente se vaya atrofiando. O sea que el estímulo que hace la ACTH para la glándula suprarrenal, para la corteza suprarrenal, es como que al ir disminuyendo, hace que se atrofie la glándula. Pero esto no ocurre de un día para el otro, sino que va pasando lentamente debido al déficit paulatino de ACTH. Pero la zona, como está marcado acá en negrita, la zona glomerular va a permanecer intacta. Es decir, ¿esto es por qué? Porque el sistema renina-angiotensina, aldosterona, va a ser que principalmente va a regular esta zona. Entonces eso se va a mantener. Entonces, en consecuencia, desciende la secreción de cortisol y de andrógenos adrenales sin afectarse de forma significativa la secreción de aldosterona. Los síntomas y signos clínicos asociados a la insuficiencia adrenal dependen entonces del grado de afectación adrenal y de la presencia o no de afectación del eje mineralocorticoide, ¿sí? Entonces, por eso la importancia entre central y primaria. Bueno, y como dijimos, habitualmente es una enfermedad de instauración lenta y la manifestación coincide con situaciones de estrés físico, ¿eh? Los pacientes con insuficiencia primaria pueden presentar síntomas derivados del déficit glucocorticoide, de mineralocorticoide eh, y andrógeno sexual. En cambio, los central, glucocorticoides principalmente. Acá le puse unas fotitos para recordar, la insuficiencia suprarrenal primaria produce aumento de la concentración de ACTH. Esta ACTH es la que, como aumenta la concentración, se libera, no sé si recuerdan, pero aumentaba la producción de un gen más grande que era el propio melanocortino, y eso cuando se cortaba hace 100 días se libera algunas hormonas que son estimulantes de los melanocitos y dan la hiperpigmentación característica que describió Addison cuando describió inicialmente la enfermedad de Addison. Bueno, acá vemos cómo hay una hiperpigmentación en la mucosa bucal y las palmas. A modo de resumen, los síntomas y signos de la enfermedad de la insuficiencia suprarrenal: es una enfermedad insidiosa, se presenta lentamente, hay que pensarla para poder ir a buscarla, porque los síntomas son bastante difusos, digamos. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, estreñimientos, diarrea, dolor abdominal, astenia, anorexia, cefalea, hipoglucemia en ayuna. Son
se presentan lentamente y la realidad es que son síntomas de consulta tanto en consultorio como en la guardia, eh, inespecíficos, ¿sí? Eh, Derivados de esos de los glucocorticoides. Derivados de los mineralocorticoides, o sea, solamente la insuficiencia renal primaria, mareos, hipotensión, pérdida de peso, deshidratación, y como el déficit de andrógenos, o sea, disminución del vello púbico y axilar en las mujeres, y descenso de la libido más que nada en las mujeres. Eso más que nada en las mujeres porque los hombres tienen garantizada la producción de andrógenos por los testículos. En cambio, la mujer es la única, la producción de andrógenos sexuales básicamente depende de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y los datos derivados del exceso de ACTH, entonces la hiperpigmentación que vimos hoy. Entonces, para marcar de todo esto, diferenciar la signosintomatología que diferencia la insuficiencia adrenal primaria de la secundaria. Como signos, pérdida de peso, hipotensión y la hiperpigmentación, característica de la insuficiencia renal primaria. Y las alteraciones de los electrolitos, que va a haber hiperpotasemia, hipercalcemia, soemia, ¿sí? Hipoglucemia, anemia, y en el laboratorio también se suele ver eosinofilia. Eso sería como la introducción para el tema, pero para aplicarlo clínicamente, lo que está bueno es ya que es una enfermedad cuando se presenta así, insidiosa, con síntomas tan vagos, es ordenarlos cómo actuar para hacer el diagnóstico, por cómo trabajar a este paciente. Primero, eh, vamos a pensar en confirmar la existencia de la insuficiencia renal. Primero tenemos que ponerlo como motivo. ¿Cómo hago el diagnóstico sindromático? ¿Realmente mi paciente tiene una insuficiencia suprarrenal? ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer esto? Después, una vez que hago el diagnóstico de la insuficiencia adrenal, identificar el nivel del eje hipotálamo hipoficiario adrenal donde se localiza el defecto. Es decir, dividir dónde está produciéndose la patología, si es central o si es en la glándula. ¿Sí? Diagnóstico localización. Y una vez que hice esto recién como tercer paso, la identificación de la causa responsable, es decir, el diagnóstico etiológico. Esto es una clase, intento ser ordenado metodológicamente, pero la realidad es que la práctica clínica muchas veces no se nos presenta así y esto lo podemos hacer de forma diferente. Por ejemplo, nos consulta un paciente que viene de una cirugía trasesfenoidal y yo ya me oriento. Si yo recibo un paciente que viene recibiendo, que es lúpico y que trae altas dosis de corticoide y le bajaron el tratamiento, yo ya lo pienso y lo puedo esto unificar y trabajar de forma diferente. Pero para organizarlo y para entenderlo, lo planteo así. Si el paciente, si yo no tengo, el paciente se me presenta en la guardia de forma aguda o se me presenta en consultorio con síntomas vagos, yo me ordeno así. Primero lo pienso, insuficiencia adrenal, cómo hago el diagnóstico, en qué lugar y después voy hacia el diagnóstico etiológico. Bueno, entonces para el diagnóstico sindrómico. Para el diagnóstico sindrómico existen test dinámicos y hay un test que se usó mucho, que es el test de la hipoglucemia insulínica, que es el gol estándar. O sea, yo hago este test al paciente y le hago el diagnóstico de insuficiencia adrenal, sí o no. Ya está, se lo hago. Lo que pasa es que este test tiene riesgos, ¿sí? Uso de insulina en un paciente y primero le tengo que aplicar las dosis de insulina, controlarlo, tiene riesgo de hipoglucemia, tiene riesgo de convulsiones, de todas las complicaciones de hacer una hipoglucemia. Entonces, si bien es el gol estándar, en la práctica clínica tendemos a no utilizarlo, ¿sí? Usamos otros métodos. Entonces, además de ser un test costoso, incómodo para el paciente, tiene riesgo y tiene contraindicaciones. Entonces, cuando yo me planteo el diagnóstico de insuficiencia renal, lo primero que me tengo que plantear hacer es las determinaciones hormonales, ¿sí? Yo hago un abordaje inicial controlando el cortisol y si puedo el ACTH también. Y después, si con esos datos no llego al diagnóstico, ahí recién me planteo hacer test dinámicos como el test de la hipoglucemia insulínica. Determinaciones hormonales. ¿Qué hormonas puedo controlar en sangre que me hagan diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? El cortisol, ¿sí? El principal corticoide que produce la glándula suprarrenal es el cortisol sérico. Entonces, si yo lo mido,
y me da bajo, ya hago el diagnóstico de insuficiencia adrenal. No sé si es central, no sé si es periférica, pero sí ya sé que el paciente tiene una insuficiencia eh, adrenal, ¿sí? Entonces, lo primero que me quería plantear es esto. Eh, y tengo que saber que el cortisol plasmático, si yo hago el dosaje y me da menos de 3 microgramos por decilitro, arroja una especificidad del 100% para el diagnóstico de insuficiencia adrenal, ¿sí? Algunos doctores usan 5%, pero menos de 3, el paciente tiene insuficiencia adrenal, y no queda duda. Si el cortisol me da mayor de 15, descartaría con alta seguridad la insuficiencia adrenal. Ahora, ¿qué pasa? El cortisol es una hormona, la produce la glándula suprarrenal en forma en forma de picos a lo largo del día, con picos altos algunas horas y con picos bajos a otra hora, y que dependen del paciente, es con mucha variedad entre personas. Entonces, muchas veces me da resultados que son falsos positivos o falsos negativos. Falsos positivos más que nada. Entonces, de ahí que yo tenga que tener ciertas precauciones cuando hago el dosaje del cortisol plasmático. La secreción de cortisol, entonces, va a variar a lo largo del día. Acá está en este dibujito una curvita, que es la negra, no es la roja, para que vean que la roja es la de la melatonina y va al revés que la melatonina. El cortisol aumenta por la mañana, el pico se da a la mañana al despertar, o sea, cuando el paciente abre los ojos, sería más o menos en promedio a las 8 9 de la mañana, 7 8 9 de la mañana, y después desciende paulatinamente con un cenit hacia la noche, a las 12 3 de la mañana, y luego vuelve a ascender hasta las 6 de la mañana, donde vuelve a ser el pico, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal, yo no puedo hacer a cualquier hora. Lo tengo que hacer cuando yo pienso que es el pico de cortisol, es decir, a la mañana, al despertar. Cuando yo estoy sospechando una insuficiencia renal, tengo que dosar el cortisol, pero a la mañana, ¿sí? A la primera hora de la mañana. Además, tengo que saber que el cortisol es una hormona, dijimos, lipídica. Entonces, en sangre no viaja libre porque es hidrofóbica. Entonces, tiene que viajar unida a proteínas. Viaja unida a la albúmina, pero principalmente viaja unida a una proteína transportadora de cortisol, que el 90% de la hormona viaja unida a esta proteína. Y solamente un 10% viaja libre. Es el 10% libre es el que actúa realmente, ¿sí? Es la biológicamente activa. Es la que a mí me interesa. Pero los test diagnósticos no discriminan entre uno y otro, hacen, controlan el cortisol total, tanto el libre como el unido a esta proteína que produce el hígado. Entonces yo tengo que saber esto porque quizá mi paciente tenga una enfermedad que haga que disminuya la proteína transportadora de cortisol, que disminuya el cortisol total plasmático, pero que la fracción libre biológicamente activa sea normal. Entonces, eso me va a afectar a mí porque me va a dar un dosaje bajo quizá y sea normal para este paciente. Entonces, ¿qué patologías? Tengo que saber qué patologías me pueden modificar la proteína transportadora de cortisol para poder interpretar mejor los resultados. Por ejemplo, la disminución de la proteína transportadora se ve en la enfermedad hepática, algo que en este hospital se ve mucho, los pacientes cirróticos, se hace trasplante de hígado, entonces vemos mucho paciente con afectación eh, del hígado, entonces va a estar disminuida esta proteína y va a estar disminuida la cantidad de cortisol total. En pacientes que tengan hipotiroidismo, si yo tengo un paciente con hipotiroidismo, no le puedo hacer el dosaje de cortisol. Primero tengo que controlar el hipotiroidismo, tratarlo, y una vez que esté tratado, recién ahí me convendría hacer el dosaje de cortisol, ¿sí? En pacientes graves con sepsis, por ejemplo, también se puede haber afectado, ¿sí? Incremento de las pérdidas de la proteína se da en el síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces va a estar falsamente disminuido porque voy a perder la proteína y voy a perder cortisol, pero la fracción libre se va a mantener normal. En cambio, los estrógenos aumentan la cantidad de la producción de proteína transportada de cortisol. Por lo tanto, me va a dar alto, pero falsamente alto porque la fracción libre se va a mantener constante.
¿En qué momento se da aumento de los estrógenos? Con los pacientes que toman anticonceptivos orales, en el embarazo y en el hipertiroidismo, ¿sí? Entonces ahí va a estar el cortisol falsamente aumentado. Después, la secreción de cortisol se incrementa también en situaciones de estrés, como lo vimos de la fisiología. Entonces, el hallazgo de un cortisol alto quizá o normal sea erróneamente interpretado, porque nosotros decimos a este paciente tiene normal, pero generalmente nosotros lo dosamos en pacientes que están sufriendo alguna enfermedad, alguna patología, está internado y va a estar normal, pero no adecuadamente para la situación que está pasando. Entonces, ese valor normal lo debo reinterpretar de acuerdo a la situación que esté pasando el paciente. Y de ahí reflejar si en realidad es una hiposecreción o una secreción normal. Con este problema de que el cortisol está asociado a proteína y está en forma libre y que la variación de la proteína me la afecta, surgieron test adicional para ver cómo podemos dosar este cortisol libre y de ahí surgió, por ejemplo, el cortisol salival. El cortisol salival eh, refleja al cortisol libre. ¿Sí? El cortisol pasa libremente a la saliva, entonces no se ve afectado por las variaciones de la proteína transportadora de cortisol. Se intentó hacer estandarizar esto, pero aún no está estandarizado, así que hoy por hoy no se recomienda el uso del cortisol salival para el diagnóstico de insuficiencia adrenal. Si bien tendría muchas ventajas, porque por ejemplo, yo no tengo que pinchar al paciente, lo puede hacer el paciente en su casa, apenas se despierta, después me trae la muestra, este, actualmente no está protocolizado. Otra cosa que se intentó hacer, el cortisol libre urinario, pero se determinó que no es un test válido para el diagnóstico y no debe usarse, puesto que tiene mucha variación interindividual y no resultó. Entonces, la secreción de cortisol es episódica y en rangos normales muy amplios. El único valor de cortisol sérico, si cae dentro del rango normal, podría ser no concluyente. Y un individuo puede tener insuficiencia renal o hipofisiaria parcial, pero mantener el nivel de cortisol, mantener la ACTH plasmática dentro de rangos normales. Para ello, eh, para esos pacientes, cuando yo tengo dudas, bueno, si el paciente está estable, me puedo plantear, lo vengo viendo por consultorio, me puedo plantear repetir el dosaje de cortisol en un periodo prudente o puedo someterlo a una prueba dinámica para así hacer el diagnóstico de la insuficiencia adrenal. También puedo utilizar acoplado a la ACTH, al cortisol el uso de ACTH, pero la ACTH en realidad puede hallarse en concentraciones bajas, normales o elevadas, cuando, dependiendo el tipo de insuficiencia adrenal. O sea, en la insuficiencia adrenal eh, eh, primaria, la ACTH va a estar alta. En cambio, en las centrales podría estar baja o tendiente a la baja, pero aún no me hace el diagnóstico. Entonces, el único que me aporta medir la ACTH sería con una muestra baja de cortisol y una concentración de ACTH claramente muy elevada por encima de lo normal. Ahí yo estaría pensando en una insuficiencia adrenal primaria o al menos subclínica, ¿sí? Ese sería el aporte de dosar ACTH. También lo que se hace actualmente es dosar aldosterona, dosar renina, como para intentar abordar y hacer el diagnóstico. Pero idealmente si disponemos y tenemos dudas del dosaje de cortisol, porque me da entre 3 y 15, pero tiene la clínica, yo estoy pensando que el paciente tiene una insuficiencia renal, bueno, utilizamos los test dinámicos para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Existen varias pruebas con ventaja y desventaja. Dijimos, la, la, la prueba gold estándar para realizar el diagnóstico es la hipoglucemia insulínica. Hace diagnóstico, nos dice exactamente el cortisol está en valor mayor de 18, garantiza que o sea, nosotros le aplicamos al paciente insulina a razón de un miligramo kilo, eh, y se va a ir dosando el cortisol secuencialmente. Y con esto vemos el estímulo que produce la hipoglucemia sobre la
hipotálamo y sobre la hipófisis, cómo repercute en la adrenal, ¿sí? Si hay respuesta o no adrenal. Y esta hace el diagnóstico, ¿sí? Pero tiene riesgos, ¿sí? Necesita hacer la supervisión médica, riesgo de complicaciones graves y además tiene contraindicaciones como la edad, el embarazo, la edad mayor de 60, hipertensión grave, epilepsia. Entonces, dado todos esos inconvenientes, actualmente lo dejamos para una segunda instancia. Otra prueba es estimular directamente con ACTH, ¿sí? Es una evaluación, evalúa la respuesta de la corteza adrenal a que yo le inyecte una ACTH sintética. No tiene complicaciones ni riesgo para el paciente y se usa tanto para la insuficiencia adrenal primaria como la central. Eh, es útil, eh, es útil, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hay una insuficiencia adrenal central, y es de reciente, es reciente, nosotros decimos que para que se produzca la clínica de la insuficiencia adrenal central, la ACTH tiene que dejar de estimular la adrenal y se va produciendo la atrofia. Esto es lentamente. Si yo tengo una causa reciente, por ejemplo, una cirugía reciente, la ACTH no me va a servir porque yo le voy a inyectar ACTH a mi paciente y como la corteza suprarrenal todavía no se atrofió, va a haber una respuesta. Entonces no es útil cuando yo sospecho que la insuficiencia adrenal central es de reciente comienzo, ¿sí? Entonces ahí me puede dar falsos positivos, ¿m? Porque la ACTH sintética que se usa, produce una dosis suprafisiológica y estimularía a esa glándula remanente, ¿sí? Así que se recomienda que transcurridos 6 meses, bueno, cuando quedan dudas, por ejemplo, en este caso, se recomienda repetir la prueba con posterioridad o hacer otra prueba como el test eh, con insulina. Otra prueba que se puede utilizar es la misma CTH, pero en bajas dosis. Esto surgió por algunas investigaciones y algunos trabajos que decían lo que yo les había dicho antes, que la CTH que se usa para estas pruebas es una forma comercial que cuando se inyecta, en realidad da una dosis suprafisiológica, pero una suprafisiológica importante, es hasta 1000 veces superior a la que se produce cuando hay un estrés agudo en una persona normal. Entonces dijeron, bueno, quizá eso es lo que causa tantos falsos positivos, entonces dicen, hagamos un test con la misma CTH, pero utilizando una dosis más baja. Entonces surgió esta prueba corta de estimulación con ACTH a dosis más baja. Eh, Tiene ese beneficio teórico, pero actualmente esto no está validado y tiene el inconveniente de que las presentaciones eh, farmacológicas disponibles eh, es la tradicional, la de la prueba a dosis alta. Para yo poder hacer la prueba de estimulación a bajas dosis, tengo que contar con un bioquímico que me pueda dividir la dosis y pueda yo darle a mi paciente un microgramo de ACTH. O sea, ese polvo liofilizado, la ampolla de ACTH, me la tendrían que subdividir. Entonces, como eso no contamos en todos los centros para poder hacerlo, actualmente no es una prueba validada, no cuenta con la aprobación. Otro test importante que sirve para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, el test de la metopirona. La metopirona es un medicamento que lo que hace tiene un efecto que inhibe a una enzima de la glándula suprarrenal que es la 11-beta hidroxilasa, que es la enzima que da el último paso para transformar el 11-deoxicortisol a cortisol, ¿sí? O sea, si yo inhibo esa enzima, no se produce más cortisol. Entonces, la lógica de este test es que yo le doy un medicamento que inhibe el último paso para la formación de cortisol y en una persona normal lo que va a hacer es, me baja el cortisol, va a aumentar la CTH y va a aumentar el metabolito anterior, ¿sí? Porque la CTH va a estimular a la glándula suprarrenal y me va a producir el metabolito anterior a la síntesis de cortisol. Entonces, yo a un paciente normal le doy este medicamento, la metopirona, y el cortisol va a estar bajo porque no se va a poder producir, pero va a aumentar la CTH
y va a aumentar el 11 de oxicortisol. Ahora, ¿qué va a pasar en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal? Y bueno, en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, o sea que la glándula está destruida, nunca me va a aumentar el 11 de oxicortisol, porque no hay glándula que me lo produzca. Entonces va a estar bajo. Y el cortisol eh, también va a estar bajo porque no se va a producir estímulo, digamos. ¿Sí? Pero eh, la ACTH va a aumentar, ¿sí? Porque va a funcionar como un estímulo para, la- para que la ACTH produzca más cortisol. En cambio, en la insuficiencia, eh, acá es secundaria, pues una S, pero es secundaria, la ACTH nunca va a aumentar porque no hay glándula hipófisis o no hay hipotálamo que la produzcan, entonces va a estar la ACTH baja, va a estar el dióxido cortisol baja y también va a estar el cortisol bajo. Es un test que sirve, que es más engorroso que otros y que puede ser utilizado cuando existen dudas con otros test. A su vez surgen otros test como el test del glucagón, que también sirve de estímulo para la secreción de ACTH. Todos estos test se pueden usar, sobre todo cuando van generándose dudas, ¿sí? Estos son los test dinámicos. Ahora, ¿qué test debo elegir? Actualmente, tanto en la insuficiencia adrenal primaria como en la central, el más recomendado sería el test corto con ACTH. Dice test corto porque antes había otros test que eran infusión continua de ACTH. Bueno, el actual recomendado es el test corto, ¿sí? Eh, y cuando surgen dudas o no se puede llegar a diagnóstico en el test de ACTH, bueno, ahí nos podríamos plantear metopirona, glucagón o insulina, ¿sí? Eh, Acá les dejo para que lo lean después con detenimiento cómo se hace cada uno de los test. ¿Ves? Acá es cómo se calcula la dosis de insulina y cuándo debo tomar las dosis de cortisol, el cortisol plasmático. Y las ventajas. Acá el estímulo de ACTH a dosis estándar, el medicamento que usa es Synastec, así que también se conoce con ese nombre, y P2 al cortisol plasmático. ¿Cuándo? A los 0, a las media hora y a los 60 minutos. El de estímulo a dosis baja, que no está recomendado, la metopirona y el del glucagón. ¿Eh? Ven que de la metopirona no voy a buscar el cortisol, sino el metabolito anterior, que es el 11-desoxicortisol. Y esta red bastante difícil de ver, intenta que ustedes puedan eh, hacer un algoritmo de cómo sería el diagnóstico entonces de la insuficiencia adrenal. Yo la sospecho. El primer test que voy a hacer es dosar el cortisol a la mañana, cuando el paciente despierta, a las 8 o 9 de la mañana. El cortisol me da menos de 3 microgramos por decilitro, listo. El paciente tiene insuficiencia adrenal y yo ya ahí puedo hacerle tratamiento sustitutivo. Ahora, el paciente tiene entre 10 y 10 y es bajo, tiene clínica o tiene mucha clínica, tiene alta sospecha, bueno, yo puedo hacer un tratamiento sustitutivo con corticoides. Ahora, tiene alta probabilidad, pero tengo dudas, bueno, aplico un test dinámico. El más recomendado entonces, el test corto con ACTH. Este test, ¿me da menos de 18? Listo, alta probabilidad de que tenga una insuficiencia adrenal, empiezo el tratamiento. ¿Me da más de 18 microgramos de cortisol? Excluyo el diagnóstico. Voy a buscar otra cosa, ¿sí? Ahora, cuando me da entre 10 y 15 es muy baja la probabilidad, es baja probabilidad, y más si da entre 15 y 18 el cortisol basal de la mañana, es muy baja la probabilidad. Yo aún así tengo dudas, le puedo hacer un test corto o a este paciente, si está estable, lo espero un tiempo prudencial y le vuelvo a repetir el cortisol y la CTH. Ahora, cuando el cortisol a la mañana me da 18 microgramos por decilitro, ya ahí me excluiría que tengo una insuficiencia adrenal y me tengo que ir a buscar otra cosa. Cuando tengo un test de ACTH y yo aún sigo pensando que tiene una insuficiencia adrenal, ahí puedo hacer el test Gold estándar, el de la hipoglucemia insulínica, o otro test, como el test del glucagón o la metopirona. Este me lo reservo para lo último, o por contraindicaciones que tiene y por los efectos adversos que puede producir en el paciente. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué consideraciones tengo que tener antes de hacer estos test de los estímulos? Lo mismo, el
estos test van a dosar cortisol y recuerden que el cortisol va unido, es una hormona lipídica y va unido a una proteína transportadora. Entonces, si yo tengo una enfermedad que me la disminuya o que me la aumente, me va a dar erróneo, ¿sí? Así que lo tengo que considerar. Las situaciones de estrés pueden darme elevado el cortisol, pero es falsamente alto, digamos, porque me puede dar normal, pero el paciente requeriría más cortisol, ¿sí? Y estos test, como producen un estímulo eh, muy fuerte hacia el hipotálamo y la hipófisis, se pueden realizar a cualquier hora del día, no es que lo tengo que hacer a primera hora de la mañana. Bueno, entonces el test más recomendable actualmente es el test corto de ACTH, la forma comercial es Sinacten, este, bueno, para que lo recuerden. Una situación particular que la vemos frecuentemente en nuestro medio, en este hospital se hace neurocirugía, se hace mucha cirugía que puede afectar al hipotálamo, a la hipófisis, si se hacen eh, cirugías transesfenoidales, y esos pacientes, como les dije, va a ser una insuficiencia adrenal central, pero con una glándula adrenal intacta. Entonces yo ahí los test quedan fuera de lugar. Entonces, como quedan fuera de lugar, puedo dosar el cortisol a la mañana como siempre, pero los valores van a ser diferentes. Entonces, se considera que entre el segundo y tercer día del postquirúrgico, un cortisol menor de 7 va a ser diagnóstico de insuficiencia renal. Al cuarto día menor de 8, al quinto día menor de 6 y al sexto día recién se emparenta con lo que habíamos dicho, un paciente no quirúrgico, no postquirúrgico, a menor de 3 el cortisol ya hace diagnóstico, ¿sí? En todo caso, cuando genera mucha duda, estos pacientes se puede iniciar tratamiento y en un futuro, en un periodo no muy prolongado, hacer un test dinámico o disminuir el tratamiento y ver cómo evoluciona. Bueno, entonces, en postoperatorio de cirugía hipoficisaria, una trazafenidal, por ejemplo, para un adenoma hipoficisario, un cortisol basal que entre 15 y 16 en el postoperatorio precoz, prácticamente me descarta que ese paciente vaya a ser insuficiencia renal, ¿sí? Y en caso de un cortisol basal en rango indeterminado, se aconseja reevaluar la glándula suprarrenal, pero al menos 2 meses después de la cirugía. Bueno, eso sería la primera parte, o sea, hice el diagnóstico de insuficiencia adrenal. Ahora tendría que pensar dónde está la insuficiencia adrenal, si es central o si es de la glándula suprarrenal. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, me dicen, se despiertan. Bueno, em, para hacer el diagnóstico de la localización, vamos a la base, o sea, el paciente, esto es clínica médica, el paciente va a venir con una historia natural, si tiene antecedentes de enfermedad autoinmune, diabetes, hipotiroideo, yo pienso eh, en que si el problema sea autoinmune, si el paciente es lúpico y viene usando corticoides de altas dosis, tengo la causa ya. En esos casos no va a haber problema, ¿sí? La sospecha va a ser más rápida. El problema va a ser cuando tengo un paciente que se me presente de forma solapada o en forma aguda, abrupta, y no tenga antecedentes o ni siquiera lo pueda entrevistar, quizá porque me están haciendo un coma o un shock, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo tengo que saber cómo moverme. De lo que habíamos dicho con anterioridad, lo que me aporta algo es que yo ya hice, es si cuando pedí el cortisol pedí la ACTH. Si la ACTH eh, está alta, extremadamente alta, y el cortisol está extremadamente bajo, ahí yo ya tengo el diagnóstico que el problema está en la glándula suprarrenal, porque el hipotálamo y la hipófisis están funcionando bien, o sea, están actuando fisiológicamente, aumentando la cantidad de CTH en respuesta a un déficit de cortisol. Entonces ahí me ahorro seguir trabajando. Ya ahí tengo el diagnóstico, el problema está en la glándula suprarrenal. Y después tengo los parámetros, tanto clínicos como bioquímicos que me pueden ayudar. Eh, que por eso lo recalqué tanto en la introducción. Si el paciente tiene hiperpigmentación cutánea, la glándula hipófisis está funcionando bien. Se está produciendo ACTH, se está produciendo ACTH en demasía y por eso se estimulan los melanocitos de la piel y se produce la hiperpigmentación cutánea. Listo, ahí ya me hace y me ayuda al diagnóstico
el problema está en la glándula adrenal. Si yo cuando hago el dosaje tengo la hiperpotasemia, es un hallazgo bioquímico frecuente en la insuficiencia adrenal primaria. ¿Por qué? Porque la insuficiencia adrenal primaria se destruye la glándula suprarrenal y me destruye mm, la zona reticular, la que está por fuera, que produce la aldosterona. En cambio, la central, eso no pasa, porque la central, la CTH, no interfiere en el eje hipotálamo pituitario adrenal con la producción de aldosterona. La aldosterona va a seguir produciéndose porque depende de otro eje, depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, una hiperpotasemia marcada me habla de una insuficiencia adrenal con un problema en la glándula suprarrenal, ¿sí? Ahora, cuando aparece hiponatremia, esto puede presentarse tanto en la central como en la periférica. ¿Por qué? Porque el déficit de glucocorticoides, común a ambas entidades, se acompaña de incremento del ADH y esta hormona ADH es la que produce la hiponatremia. Sobreagregado a esto, deficiencia adrenal primaria, eh, o sea, agregado el déficit de glucocorticoides, se añade el déficit de mineralocorticoides, no se va a producir aldosterona, que contribuye más a la hiponatremia a través de su efecto en la excreción urinaria de sodio. Entonces, el abordaje clínico, el interrogatorio y el examen clínico me van a aportar mucho a que yo ya piense a dónde está el problema, si es central o si es periférico, y eso me dirige las aguas hacia cómo debo seguir apuntando o estudiando a mi paciente. Bueno, el papel de ACTH lo acabo de decir. Con respecto a la etiología, no me voy a detener mucho en esto porque ya la hemos estudiado en el pregrado, pero sí decir que actualmente la adrenalitis autoinmune es la causa primaria que yo tengo que pensar cuando estoy pensando en una insuficiencia suprarrenal eh, periférica primaria, perdón. El 70 o 90% de los casos es autoinmune, ¿sí? Y cuando es autoinmune, el 40% de los casos se presenta sola, como una adrenalitis autoinmune. El otro 60% se asocia a otras patologías y se conoce como síndrome, eh, un síndrome poliglandular, ¿sí? Hay tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Generalmente se presentan desde la infancia y vienen con hipotiroidismo, con candidiasis, entonces yo ya, eso ya lo vengo sospechando, aparte de que ya se ve en pediatría. En el adulto se ve más el tipo 2 asociado a diabetes y demás. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene diabetes, que tiene hipotiroidismo, pienso en esta enfermedad y le voy a pedir un anticuerpo característico para la adrenalitis autoinmune, ¿sí? Ya la sospecho. Ahora, como infeccioso, siempre en nuestro medio pensar en la tuberculosis, pero la tuberculosis se va a presentar en un paciente generalmente no como solamente como una adrenalitis tuberculosa, sino que se va a presentar en un paciente que tiene el síndrome de repercusión general y que tiene afectación tuberculosa en otro órgano, o sea, pulmonar, digestiva, y que por vía hematógena llegó a las glándulas suprarrenales. Es decir, que este paciente va a tener cierto desgaste por la enfermedad y va a estar repercutido. Entonces, la clínica médica y el examen también me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y obviamente en este caso ahí me voy a dirigir a una prueba de imágenes para ver cómo están las glándulas suprarrenales. ¿Mm? También, eh, y como dijimos en la introducción, para que una glándula suprarrenales dejen de producir corticoides, se tiene que destruir completamente más del 90%. Entonces es una enfermedad que está muy avanzada para manifestarse en forma de insuficiencia adrenal. Y generalmente cuando se afecta por tuberculosis, ya no hay vuelta atrás. O sea, por más que yo le ponga tratamiento al paciente, ya se destruyó la glándula y no hay vuelta atrás. El paciente va a quedar con requerimientos de corticoides. Otras patologías, y más como las vemos en estos centros de trasplante, tenemos que pensar en micosis, histoplasmosis, coracoxidoide de micosis, eh, en parásitos, en HIV. En HIV, sobre todo inicialmente, allá por los 80, había una gran producción de insuficiencia suprarrenal por VIH, pero era cuando no había tratamiento prácticamente, o el tratamiento producía muchos efectos adversos. El VIH actuaba libremente y producía una insuficiencia suprarrenal que actualmente prácticamente no lo vemos. También tenemos que pensar en metástasis en la suprarrenal, o sea, tendría que ser una metástasis bilateral y obviamente voy a tener un paciente
con un síndrome de impregnación por estos cánceres, lo más probable es que sea un pulmón, una mama, un melanoma o un linfoma, ¿sí? Bilateral tiene que ser y con la destrucción de más del 90% de la glándula. Una hemorragia que se puede dar, que también tiene que ser bilateral, en contexto de una sepsis, de un paciente que está con una coagulopatía, en tratamiento con anticoagulante, o en un trauma abdominal, por ejemplo, en un choque, golpe del volante en el abdomen, puede producir una hemorragia en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que inicialmente yo le hago una imagen del paciente, no veo nada, lo repito al tiempo y se ve el sangrado, ¿sí? En una cirugía mayor, por robo, por ejemplo, o en pacientes que tengan eh, un síndrome antifosfolipídico. También se puede dar por enfermedades por depósito, pero ya esto es una excepción. Ustedes vean que adenitis autoinmune y tuberculosis ya llegamos al 100% casi, así que todo esto es mucho más raro, ¿sí? Y enfermedades genéticas, yo voy a pensar en una enfermedad genética cuando el paciente no tenga nada de autoinmunidad y cuando no tenga nada que me haga pensar en tuberculosis y yo le hago una imagen y las glándulas estén normales, bueno, yo ahí ya pienso en que hay cosas más raras. Y obviamente algo que nunca debo dejar de pensar, porque lo más frecuente que vemos como causa de insuficiencia suprarrenal es los fármacos, ¿sí? Que el paciente me esté tomando un fármaco de forma subréptica, de forma no controlada, o que típicamente el paciente que dice, ah, sí, también tomo esto, tenemos que investigar qué fármaco está tomando el paciente porque pueden producir una insuficiencia suprarrenal y yo me estaba embarcando en estudiar al paciente y la causa está ahí, en el fármaco que usa. Entonces, papel de la autoinmunidad, tengo que pensar de cabeza en actualmente los pacientes con insuficiencia suprarrenal en una adenitis autoinmune. ¿Por qué? Porque es la gran causa. ¿Qué le pido? Anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Este anticuerpo sería el que tiene un predictor positivo eh, más importante para la adenitis autoinmune y con esto ya hago el diagnóstico y puedo tratar a mi paciente, ¿sí? Recordemos, entonces, la adenitis autoinmune el 40% se da sola y el 60% en realidad viene como un síndrome poliglandular, entonces yo en estos pacientes tendría que ir a buscar si no tiene alteraciones de la tiroides, diabetes y demás, ¿sí? Así que tengo que ir a buscar otras enfermedades en estos pacientes. El papel de las imágenes, ya les dije, entonces TBC, tumores, tengo que, si yo sospecho una TBC, le hago una tomografía, le hago una resonancia y voy a ver cómo están estas glándulas suprarrenales. Y en todo caso, si son patológicas y no tengo diagnóstico y lo investigué y no llego a diagnóstico, como última instancia se puede plantear, una vez descartado el feocromocitoma, ir a tomar una muestra guiada por tomografía de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Como les dije, cuando tengo un paciente, hay patologías raras que pueden dar insuficiencia adrenal. De todas las patologías raras, yo me voy a quedar con esta, con la adrenoleucodistrofia, una patología rarísima que se da en varones, porque es ligada al cromosoma X de forma recesiva, que hay una alteración en los peroxisomas que eh, no pueden metabolizar los ácidos grasos de cadena larga. Entonces esos grasos de cadena larga se van a depositar en los lugares que tengan grasa. Donde hay grasa, en la glándula suprarrenal que produce eh, hormonas lipídicas. En el sistema nervioso central, donde hay mielina. Entonces, en esos lugares se van a producir depósitos. Estos pacientes, la mayoría de las veces, tienen síntomas neurológicos, y se presentan en la infancia. Pero hay rasgos de que no. Algunos se presentan a edad adulta solamente con la insuficiencia suprarrenal y con el tiempo tendrían riesgo de hacer síntomas neurológicos. Entonces, cuando yo tengo un paciente que no tiene nada para que tenga una enfermedad autoinmune, le hice el dosaje del anticuerpo 21 hidroxilasa, es negativo, le hice una tomografía, le hice una resonancia y las glándulas suprarrenales son normales, bueno, ahí pienso en adrenoleucodistrofia. ¿Cómo hago el diagnóstico? Se dosan ácidos grasos libres de cadena larga o muy larga en plasma y hago el diagnóstico. Y en todo caso, si hay sospecha, se hace el estudio genético para confirmarlo definitivamente. Como dije hace un ratito, siempre pensemos en los fármacos. Hay muchos fármacos que interfieren en el metabolismo de los glucocorticoides, entonces, o que pueden producir enfermedad en las glándulas suprarrenales. Entonces, siempre en la historia clínica
eh, notar y preguntar y repreguntar los fármacos que viene usando el paciente. Entonces, si el paciente tiene anticoagulante, heparina, ácido cumarol, puede haber hemorragia, puede haber destrucción de la glándula suprarrenal por usar mitotane, puede haber inhibición de la enzima por usar ketoconazol, fluconazol, etomidato en los pacientes que están en la terapia o que vienen de una cirugía, bueno, fenobarbital, eh, inducción enzimática por fenitoína, carbamazepina, rifampicina. Como ven, son fármacos que habitualmente se usan, que el paciente viene usando, entonces hay que investigarlo. Y para las formas centrales, obviamente, la más frecuente de la insuficiencia adrenal, la iatrogénica, por el uso de corticoides y la suspensión brusca, ¿sí? Pero otros medicamentos, el acetato megestrol, eh, opiáceos, ¿sí? También pueden producir alteración y insuficiencia adrenal. Así que siempre preguntar y repreguntar. Acá les puse dos fotos como para que no se aburran tanto. Esta es una tomografía axial computada, en la que es un paciente crítico con una sepsis, que tiene una neumonía por legionela. Se le hace una tomografía, no se ve nada, en esta, en la primera, y cuando le repite la tomografía a las semanas después, para hacer el seguimiento de la neumonía, la, la tomografía de tórax, recuerden que llega hasta la glándula suprarrenal, así siempre tenemos que ir a ver las glándulas suprarrenales, hay una hemorragia en las glándulas suprarrenales. Y este paciente posteriori me hace una insuficiencia adrenal. Y acá, como para que vean, son dos glándulas suprarrenales afectadas por un linfoma y se ven un tumor gigante, heterogéneo, con mucha necrosis. Esto da insuficiencia adrenal, pero es un paciente con un linfoma avanzado. El diagnóstico etiológico, entonces, de la insuficiencia adrenal central, antes hablamos eh, de la primaria, eh, va- también va a haber un paciente, siempre tengo que ir a la historia clínica. O sea, el paciente viene usando corticoides, el paciente tuvo una cirugía transesfenoidal, algo que me afecte la hormona, yo tengo que ir a pensar en que eh, la afectación es central. Y como causas de todo esto, siempre tengo que pensar en tumores, adenoma hipofisiarios, craniofaringiomas, gliomas, o metástasis de mama, pulmón, melanoma, linfomas, eh, bueno, la cirugía, PVC, todos estos son mucho más raros. Puede ser un traumatismo, un aneurisma de carótida, pero cuando sospechamos estas causas, siempre vamos a recurrir como primera instancia a hacer una imagen, una tomografía, una resonancia, según lo que sospechamos en el paciente, ¿sí? Apoplejía hipofisaria hemos visto acá en el servicio, síndrome de Sheehan. Son todas causas de insuficiencia suprarrenal central en el adulto que debemos considerar, ¿sí? También se puede dar patología autoinmune, una hepatitis autoinmune, también eh, eh, esto nos daría, lo que plantea acá es que generalmente cuando hay una afectación de la hipófisis, no se va a afectar solamente la secreción de ACTH, sino que se van a afectar todas las hormonas producidas por la hipófisis. Entonces voy a tener hipotiroidismo, voy a tener otras manifestaciones clínicas que me van a ayudar. Cuando solamente hay déficit aislado de ACTH, ya ahí me quedo con menos alternativas diagnósticas y lo primero de la cabeza, como siempre, el cese brusco de la dosis prolongada de glucocorticoide, que sea por autoinmunidad, por un traumatismo craneoencefálico o que sea un infarto hipofisiario parcial, cosa rarísima. Bien, hasta ahí llegamos con lo que sería cómo hice el abordaje clínico frente a un paciente que se me presenta con insuficiencia adrenal, ¿sí? Pero lo pensé, lo fui a buscar, lo corroboré, una vez corroborado, dije dónde puede estar la afectación, primaria o central, y una vez que dije es central o primaria de la glándula, cuáles serían las causas y cómo hago el diagnóstico. Ahora, ¿cómo trato a estos pacientes? Bueno, ahí viene el uso de los corticoides y principalmente de los glucocorticoides que disponemos actualmente. Independientemente de la causa de insuficiencia adrenal, el objetivo es sustituir los glucocorticoides y es hacerlo lo más fisiológico posible. Entonces, tenemos que
reproducir lo que hace en nuestro organismo el cortisol. Y como dijimos, el cortisol se segrega a lo largo del día en forma de picos, que produce un mayor pico a la mañana, un declive hacia la tarde, un nadir hacia la noche y empieza a subir nuevamente. Eso es difícil de imitar por un medicamento, y más si yo lo quiero dar de forma oral. Entonces, intentamos hacerlo lo más fisiológicamente. ¿Por qué? Porque si yo doy una dosis menor a la esperable, a la que necesito dar de glucocorticoides, se van a producir los síntomas de insuficiencia adrenal. Y si yo doy la más, doy medicamento de más, voy a producir síndromes de Cushing, voy a producirle patología a mi paciente, que es lo que no quiero. Entonces yo lo tengo que regular de la mejor forma posible y controlar a mi paciente para utilizar el corticoide de la mejor forma posible. Para esto se puede calcular la dosis del medicamento según la superficie corporal del paciente. Se usa más que nada en pediatría, pero lo puede usar, ¿sí? El glucocorticoide ideal para tratar de sustituir el endógeno eh, tendría que presentar una variabilidad en su metabolismo muy poca y que fuera fácil de titular y monitorizar. Por eso, antiguamente se creyó que los corticoides de duración más prolongada serían mejores. Actualmente no. El corticoide recomendado actualmente es la hidrocortisona. Sería el que mejor imita al, al cortisol fisiológico, ¿sí? El cortisol fisiológico en sí. ¿Por qué? Porque se genera un pico a los 30 minutos de la ingesta oral, tiene muy buena absorción oral, una biodisponibilidad altísima y tiene una vida media de 95%. Entonces, yo este medicamento lo puedo dar fraccionado en una o tres veces, en dos o tres veces por día, tratando de imitar la curva fisiológica que tiene el cortisol, ¿sí? Entonces, se han propuesto diferentes terapéuticas, pero actualmente se usa dos dosis o tres. En la tres, la fracción en tres tendría sería más fisiológico, digamos, pero le tenés que dejar al paciente para que tome, quizás crónicamente, un medicamento tres veces por día con los errores que puede ocasionar en el paciente. Así que nosotros, según el paciente que tengamos, según la clínica que tengamos, podemos utilizar o una de dos tomas diarias o una de tres tomas diarias. Siempre dar la primera toma cuando el paciente se despierta y la segunda toma, bueno, hago dos tomas, más o menos a las 6 o las 7 horas, porque ese es la vida media de la hidrocortisona. Y nunca dar la tarde, porque nosotros cuando vimos la curva fisiológica del cortisol, a la noche es cuando está más bajo el cortisol. Entonces yo no tengo que dar cortisol a las 10 de la noche, porque eso sería em, no fisiológico. Lo doy a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, o a las 6 o 7 horas de que di la primera dosis, ¿sí? Cuando lo divido en tres dosis, incluso, acá lo anoté para que lo tengan, a las 7 de la mañana, por ejemplo, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, ¿sí? Y dejo libre para que hacia la noche sea eh, el pico más bajo de hidrocortisona en sangre, ¿sí? O sea, se evita dar después de las 18 horas. Esto es, obviamente, es tentativo, porque uno siempre intenta hacer lo mejor para el paciente, pero cada paciente eh, es único y vamos a tratar de que tenga la menor cantidad de síntomas y que sea lo más fácil para el paciente. El monitoreo, la realidad es que el monitoreo clínico no hay una prueba biológica que yo pueda hacer y monitorizar y pinchar y decir el paciente lo voy a controlar con tal prueba. Actualmente lo mejor que tenemos para controlarlo es la clínica. O sea, el paciente tiene síntomas de Cushing, me estoy pasando con la dosis y la tengo que bajar. El paciente tiene síntomas de insuficiencia renal, se cansa, tiene fatiga, tiene náuseas, tiene mialgia, bueno, le tengo que incrementar la dosis. El seguimiento es clínico, ¿sí? Y cuando hay déficit de mineralocorticoides. Como dijimos hoy en la introducción, si hay déficit de mineralocorticoides, estoy hablando únicamente de insuficiencia renal primaria, o sea, afectación de la glándula adrenal. Si hay, puede haber un paciente que tenga insuficiencia
adenal central y que tenga déficit de glucocorticoides es rarísimo. Sí se da en pacientes que tienen una insuficiencia adenal central muy prolongada, muy larga, de muy larga evolución y que se produzca un déficit de mineralocorticoides. Pero si no, no tendría que ser así. Y no se hace en todos los pacientes. Yo no a todos los pacientes les tengo que dar eh, una reposición de mineralocorticoides. ¿Cuándo se le doy? ¿Por qué? Porque la hidrocortisona tiene cierto efecto mineralocorticoide y yo me quedaría con ese efecto. Ahora, cuando no alcanza el efecto mineralocorticoide y el paciente tiene síntomas de déficit de mineralocorticoide, es cuando ahí me tengo que plantear dar sustitutivo de mineralocorticoide. Y el medicamento actual que tenemos, la fluorocortisona, que es una sustitución que le agregan flúor a esta molécula, y le daría mucho efecto mineralocorticoide con escaso efecto glucocorticoide. O sea, si yo uso fluorocortisona, ¿tengo que dejar de usar el glucocorticoide? No, ¿sí? Este se da para el efecto mineralocorticoide, para asociar a la hidrocortisona. Ahí estaba la dosis, se las dejo. El monitoreo también se hace clínicamente. También puedo dosar el potasio, la urea, la creatinina, para ir viendo el ortostatismo, para ver cómo el paciente responde al tratamiento. También se puede hacer dosaje de aldosterona, se puede hacer dosaje de la actividad renina plasmática, pero bueno, eso lo dejamos para el especialista, o cuando no lo puedo manejar clínicamente con la clínica y el laboratorio básico. Eh, Eso es lo que acabo de decir. Se da que también en la insuficiencia adrenal se puede dar déficit de los andrógenos, de hidroepiandrosterona. Esto, recordemos por lo que dijimos anteriormente, es exclusivamente en la mujer. No se da en todo, o sea, yo no, a todo paciente con insuficiencia renal le debo reponer los andrógenos sexuales, no. Solamente cuando haya una sintomatología clara que disminuya la calidad de vida de mi paciente. Ahí me debo plantear la sustitución de hidroepiandrosterona. El tratamiento solamente va a ser para mujeres, generalmente, y cuando tienen trastornos en la consulta van a venir eh, eh, con cansancio, con alteración del humor, con un malestar psicológico, con fatiga, con depresión, con falta de la libido. Cuando se plantean ese tipo de problemas, yo me puedo plantear darle sustitución con dehidroepiandrosterona. Ahora, actualmente no se hace a todos los pacientes, es un tratamiento experimental, o sea que yo le tengo que avisar a mi paciente que esto le puede traer beneficios, pero no está certificado y recomendado para todos los pacientes. O sea, lo tengo que charlar con mi paciente y si realmente pienso que le va a traer un beneficio, iniciar el tratamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, a todos glucocorticoides, a algunos mineralocorticoides y a mínimo más mujeres, a muy rebuscado, les tengo que reponer también los estrógenos, em, em, los corticoides sexuales. Los corticoides sexuales. Bueno, dos palabritas de crisis adrenal para ya no quemarles más la cabeza, que sería la presentación aguda de una insuficiencia renal suprarrenal en su forma de presentación aguda. Es una emergencia médica, como dijimos, esta enfermedad se puede presentar en la emergencia, en consultorio o en la sala de clínica, entonces esta es la presentación de la crisis adrenal, se da en la emergencia y requiere medidas rápidas y eficaces para revertir. O sea, yo lo pienso y lo trato. No, no me pongo a hacer diagnóstico, no. Lo pensé, lo traté. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se presenta? Generalmente con un factor precipitante, porque nosotros dijimos que la fisiopatología, la glándula suprarrenal va dejando de producir los glucocorticoides, pero la alcanza para un basal. Cuando se da un factor precipitante que me expone a mayor necesidad de glucocorticoides, no alcanza, y ahí es cuando se expresa esta enfermedad, la crisis adrenal. Entonces, factores precipitantes, infecciones, cirugía, fiebre, dolor intenso, infarto de miocardio, reacción alérgica, hipoglucemia, a veces se da ante un esfuerzo extenso, una carrera, o a exposición a frío intenso. Todo eso puede desencadenar una crisis adrenal. ¿Y cómo lo voy a pensar frente a un paciente que está chocado?
y que no responde, que responde pobremente a los inotrópicos y a la fluidoterapia, ¿sí? Yo ahí investigo, veo los síntomas que tiene, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolores musculares, inespecífico, que no me cierra para una infección, me planteo la crisis renal y entonces empiezo el tratamiento. El diagnóstico, si yo lo pensé en la emergencia, quiero hacer el diagnóstico antes de hacer la terapia sustitutiva con corticoides, mando sangre y mando la urea, la creatinina, todo lo que se le quiera mandar en la emergencia, el hemograma y demás, y mando para que me dosen cortisol. No espero el resultado, inicio el tratamiento. Puedo pedir cortisol a CTH y espero y arranco la terapéutica. Cuando el cortisol después me venga menor de 18 microgramos por decilitro, sugiere ya el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y lo confirmo. Pero inicialmente ya lo traté. ¿Cómo lo traté? Vía endovenosa gruesa, extraigo sangre para el laboratorio y empiezo a pasar líquido. En la primera hora, 1 litro de solución isotónica, ¿sí? No le pongo Rinfer, no le pongo solución hipotónica, no. Solución fisiológica, 1 litro en la primera hora, medio litro en la segunda y después lo monitorizamos según cómo es el comportamiento hemodinámico del paciente y según el laboratorio. También tengo que usar dextrosa en paralelo porque estos pacientes pueden hacer hipoglucemia. Y, obviamente, el glucocorticoide endovenoso. No pienso en mineralocorticoides, no pienso en andrógenos, no, pienso en los glucocorticoides. ¿Cuál es ideal? El cortisol, dijimos. Pero en el paciente que no tengo el diagnóstico previo de insuficiencia renal, el, el corticoide recomendado es la dexametasona. ¿Por qué? Porque no es medido por el ensayo de cortisol plasmático después. Entonces yo le puedo pedir después un dosaje de cortisol. Entonces le hago un bolo de 4 miligramos de dexametasona y después continúo con bolos cada 12 horas. ¿Sí? Cuando yo ya sé que el paciente tiene insuficiencia renal, porque suspendió bruscamente los corticoides, porque tiene una adrenalitis autoinmune y suspendió el tratamiento, también puedo usar dexametasona o el preferido, la hidrocortisona, que sea una dosis de embolo de 100 miligramos inmediatamente, y después puede hacer una perfusión continua de 200 miligramos de hidrocortisona durante 24 horas o 50 miligramos cada 6 horas. ¿Sí? Se puede hacer en perfusión o como dosis cada 6 horas. En lo posible siempre utilizar la vía endovenosa, si no se puede utilizar también la vía intramuscular. Y si yo sospeché una insuficiencia renal y actué de acuerdo a ello, o sea, repuse volumen, puse corticoides, la mejoría clínica es rápida. En 4 o 6 horas el paciente mejora y yo ahí ya me doy cuenta, hago un diagnóstico clínico de la patología. Obviamente el dosaje de cortisol va a estar mucho más tarde. En conclusión, para no aburrirlos más, la insuficiencia renal es una patología que si bien no es tan frecuente, estamos continuamente expuestos a verla. Los pacientes que utilizan corticoides cada vez son más, lo usamos muchísimo, en dosis muy altas. Los síntomas y signos con los que se presenta son completamente inespecíficos. Es muy difícil, si uno no la sospecha, hacer el diagnóstico. Entonces constituye un reto para los médicos, tanto en la emergencia del internista como en consultorio. Entonces la sospecha médica, el diagnóstico y el correcto tratamiento son vitales, ya que se asocia a una mortalidad, una morbilidad significativa para nuestros pacientes. Esto fue eterno, muy larga la clase, perdón. Este, Muchas gracias por la atención a los que se han quedado, espero que les sirva. Y si hay alguna pregunta, me dicen los que sigan por ahí, eh, o quieran que repasemos algo que no se entendió. Si no, damos por concluido. Bueno, nadie dice nada, pero un cachito más. Bueno, si no hay más, no hay preguntas, no hay dudas, espero que les haya servido, espero no haberlos aburrido tanto y bueno, muchas gracias por la escucha.